Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo, oh mi amable Jesús, por María, tu Madre Santísima. La lectura de hoy es la de Mateo 27, del 36 al 44. Y sentados hacia la guardia allí, sobre su cabeza, pusieron escrita su causa: Este es el Rey, Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban le injuriaban moviendo la cabeza y diciendo: Tú que destruías el templo y lo reedificabas en 3 días, sálvate a ti mismo, y si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. E igualmente los príncipes de los sacerdotes con los escribas y ancianos se burlaban y decían: Salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Y si es el Rey de Israel, que baje ahora de esa cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que él le libere ahora, si es que le quiere, puesto que ha dicho: Soy el Hijo de Dios. Asimismo, los bandidos con el que estaban crucificados le ultrajaban. Es palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y del libro del Tratado de la Verdadera Devoción meditaremos desde los numerales 37 al 48. María es reina de los corazones. De lo que acabo de decir se sigue evidentemente, en primer lugar, que María ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos. Efectivamente, no podría fijar en ellos su morada como el Padre le da órdenes, ni formarlos, alimentarlos, dar a luz para la eternidad como madre suya, poseerlos como propiedad personal, formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos. Echar en sus corazones las raíces de las virtudes, ser la compañera indisoluble del Espíritu Santo para todas las obras de la gracia. No puede, repite, realizar todo esto si no tiene derecho ni dominio sobre las almas por gracia singular del Altísimo, que habiéndole dado poder sobre su Hijo único y natural, se lo ha comunicado también sobre sus hijos adoptivos, no solo en cuanto al cuerpo, lo cual sería poca cosa, sino en cuanto al alma. María es reina del cielo y de la tierra por gracia, como Cristo es rey, por naturaleza y conquista. Ahora bien, así como el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón o interior de los hombres, según estas palabras: dentro de ustedes está el reino de Dios, del mismo modo el reino de la Virgen María está principalmente en el interior del hombre, es decir, en su alma. Ella es glorificada sobre todo en las almas, juntamente con su Hijo, más que en todas las criaturas visibles, de modo de que podemos llamarla con los santos Reina de los corazones. Segunda conclusión: María es necesaria para los hombres, para la salvación. Dado que la Santísima Virgen fue necesaria a Dios con necesidad llamada hipotética, es decir, proveniente de la voluntad divina, debemos concluir que es mucho más que necesaria para los hombres alcanzar la salvación. La devoción a la Santísima Virgen no debe pues confundirse con las devociones a los demás santos, como si no fuese más necesaria que ellas y sólo de su prerrogación. El docto y piadoso Suárez, jesuita y sabio devoto, Justo Lipsio, doctor de Lovaina, y muchos otros han demostrado con pruebas irrefutables tomadas de los padres como San Agustín, San Efrén, diácono de Esa, San Cirilo de Jerusalén, San Germán de Constantinopla, San Juan Damasceno, San Anselmo, San Bernardo, San Bernardino, Santo Tomás, San Buenaventura, que la devoción a la Santísima Virgen es necesaria para la salvación, que así como la señal infalible de reprobación, según lo ha reconocido el mismo Ecolampadio y los otros herejes,
El no tener estima y amor a la Santísima Virgen del mismo modo es signo infalible de predestinación. El consagrarse a ella y ser devoto suyo en verdad y plenitud total. Las figuras y palabras del Antiguo y Nuevo Testamento lo demuestran. El sentir y ejemplo de los santos lo confirman. La razón, la experiencia lo enseñan y demuestran. El demonio y sus secuaces, impelidos por la fuerza de la verdad, se han visto obligados a confesarlo muchas veces a pesar suyo. De todos los pasajes de los santos padres y doctores, de los cuales he elaborado una extensa colección para probar esta verdad, presento solamente uno para ser prolijo. Ser devoto tuyo, oh María, dice San Juan Damasceno, es un arma de salvación que Dios ofrece a los que quiere salvar. Podría referir aquí varias historias que comprueban esto, entre otras. A. La que se encuentra en las crónicas de San Francisco, cuando vio en éxtasis a una larga escalera que llegaba hasta el cielo, en cuya cima estaba la Santísima Virgen. Se le indicó para llegar al cielo era necesario subir por dicha escalera. B. La que se refiere a las crónicas de Santo Domingo, cerca de la Carcasona, donde el santo predicaba el rosario, 15.000 demonios se le habían apoderado de un desgraciado hereje. Por mandato de la Santísima Virgen se vieron forzados a confesar con gran confusión suya muchas y grandes consoladoras verdades referentes a la verdadera devoción a María, con tal fuerza y claridad que por poco devoto que sea de la Santísima Virgen, no podrás leer sin derramar lágrimas de alegría esta auténtica historia. Y en el panégrifo que el demonio, a pesar suyo, hizo esta devoción. Para una perfección particular, si honrar a la Santísima Virgen es necesario para todos los hombres para alcanzar la salvación, lo es mucho más lo que son llamados a una perfección excepcional. Creo personalmente que nadie puede llegar a una íntima unión con nuestro Señor y una fidelidad perfecta al Espíritu Santo sin una unión muy estrecha a la Santísima Virgen y una verdadera dependencia de su socorro. Solo María halló gracia delante de Dios, sin auxilio de ninguna criatura. Solo por ella ha llegado gracia delante de Dios cuanto después de ella han hallado, y solo por ella encontrarán cuanto la han hallado en el futuro. Ya estaba llena de gracia cuando la saludó el ángel Gabriel, quedó sobreabundantemente llena de gracia cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra inefable, y siguió creciendo día a día, en momento, esta doble plenitud, de tal manera que llegó a un grado inmenso e incomprensible de gracia. Por ello el Altísimo la ha constituido tesorera única de la riqueza y dispensadora exclusiva de las gracias, para que embellezca, levante y enriquezca a quien ella quiera, haga transitar por la estrecha senda del cielo a quien ella quiera, introduzca a pesar de todos los obstáculos por la angosta senda de la vida a quien ella quiera, del trono y del cetro y de la corona regia a quien ella quiera. Jesús es siempre en todas partes el fruto e hijo de María. María está en todas las partes del verdadero árbol que lleva el fruto de la vida y la verdadera madre que lo produce. Solo María ha entregado a Dios las llaves que dan la entrada a las bodegas del amor divino y el poder entrar y la entrada a los demás por los caminos más sublimes y secretos de la perfección. Solo María permite la entrada en el paraíso terrestre a los hijos de Eva infiel, para pasear allí agradablemente con Dios, esconderse de sus enemigos, con seguridad alimentarse deliciosamente, sin temer ya la muerte, del fruto de los árboles de la vida, de la ciencia del bien y del mal, y de beber a boca llena las aguas celestiales de la hermosa fuente que allí mana en abundancia, mejor dicho, siendo ella misma el paraíso terrestre o tierra virgen, bendita, de la que fueron arrojados Adán y Eva, pecadores, permite entrar solamente a aquellos quienes le place hacerlos llegar a la santidad. De siglo en siglo, pero de modo especial hacia el fin del mundo, todos los grandes pueblos buscan tu favor. El pseudo Bernardo comenta así estas palabras del Espíritu Santo. Los mayores santos, las personas más ricas en gracia y en virtud, son los más asiduos en implorar a la Santísima Virgen y contemplar siempre el modo perfecto que imitar y la ayuda eficaz que les debe socorrer.
He dicho que esto acontecerá especialmente hacia el fin del mundo, y muy pronto, porque el Altísimo y su Santísima Madre han de formar grandes santos que los superan en santidad, y a la mayoría de cuanto otros santos, cuanto los cedros del Líbano, exceden los arbustos. Así fue revelado a un alma santa cuya vida escribió de Renti. Estos grandes santos, llenos de gracia y celo apostólico, serán escogidos por Dios para oponerse a sus enemigos, que bramarán por todas partes, tendrán excepcional devoción a la Santísima Virgen, quien les esclarecerá con luz, les alimentará con su leche y les guiará con el Espíritu, les sostendrá con su brazo y protegerá de suerte, que combatirán con una mano, construirán con la otra, con una mano combatirán, derribarán, aplastarán a los herejes, con sus herejías, y a los cismáticos con sus cismas, y a los idólatras con sus idolatrías, y a los pecadores con las impiedades. Con la otra mano edificarán el templo verdadero de Salomón y la mística ciudad de Dios, es decir, la Santísima Virgen, llamada precisamente por los padres templo de Salomón, ciudad de Dios. Con sus palabras y ejemplos atraerán a todos a la verdadera devoción de María. Esto les granjeará muchos enemigos, pero también muchas victorias y glorias para Dios. Solo así reveló Dios a San Vicente de Ferrer, gran apóstol de su siglo, como lo consignó claramente en uno de sus escritos. Es lo que parece haber dicho el Espíritu Santo con las palabras del salmista. Para que se sepa que Dios gobierna a Jacob y hasta el confín de la tierra, vuelvan por la tarde, ladran como perros, merodearán por la ciudad, esta ciudad a la que acudirán los hombres a fin del mundo para convertirse y saciar su hambre de justicia, es la Santísima Virgen, a quien el Espíritu Santo llamó morada de la ciudad de Dios. La práctica para hoy, el propósito de hoy, vamos a tomar un crucifijo, vamos a poner una velita al lado de ese crucifijo, lo vamos a contemplar, lo vamos a mirar, lo vamos a besar cada llaga del Señor, cada una de ellas con mucho amor, y vamos a recitar un Vía Crucis, cualquiera que podamos tener en algún libro o buscarlos desde internet, rezar un Vía Crucis, puede ser corto o largo, cada uno sabrá sus tiempos y a su gusto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acudamos a la intercesión poderosa, eficaz de María Santísima. Es de tanta alegría para nosotros saber que vamos tras sus huellas, porque ella es la mejor discípula que tuvo nunca Cristo. Ella supo acoger en su corazón la palabra de Dios, la hizo realidad en su vientre y en su vida, y sobre todo supo entregarla. Ya desde la Anunciación, cuando el ángel le dice, tu prima Isabel está embarazada, no tuvo que decirle más. Ella fue a llevar la alegría y el servicio del Evangelio. Es muy grande el ejemplo que nos da María en todo sentido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con inmensa gratitud nos acercamos a uno de los temas más hermosos para todo evangelizador, para todo catequista, para todo misionero, para todo predicador. Nos acercamos a Jesucristo como maestro de evangelización. Queremos aprender de Él, de su metodología. Y permítanme que yo inicie estas palabras exaltando, ponderando, proclamando la grandeza de nuestro Maestro, nuestro Divino Maestro que es Cristo. Te voy a decir cuatro cosas admirables de Jesucristo como Maestro. Primera, démonos cuenta que las palabras de Cristo no fueron repartidas en escritos.
no nos queda ningún escrito de él, pero es un maestro tan eficaz, es un maestro tan impresionante que su palabra quedó grabada en los corazones. Cristo escribía en los corazones, no en el papel. Lo logró con su testimonio, con su manera de ser, con sus ejemplos, con su metodología. Él logró que esa palabra entrara profundamente en los corazones, se volviera vida en esas vidas. Este es un asunto completamente admirable. Segundo, recordemos que para las personas siempre son más impactantes nuestras obras que nuestras mismas palabras. Y yo creo que Jesús es el gran maestro de esto. Jesucristo tiene esa impresionante coherencia. Decía San Gregorio Magno, la norma del predicador es poner por obra lo que dice. La norma del predicador es poner por obra lo que dice. Y ese es Cristo. El amor a los enemigos, la confianza en el Padre, la generosidad hasta el extremo, la proclamación del reino de Dios, no fueron solo palabras, fueron realidades maravillosas que Él hizo carne en su carne. Esa coherencia entre la vida y la palabra es un ejemplo impresionante para nosotros y es algo que indudablemente cada uno de nosotros debe buscar. Llegar a esa coherencia. Ese es un segundo aspecto. Tercero, pensemos en todos los recursos que hoy tienen o tenemos los profesores. Varios de nosotros hemos sido catequistas o en el caso mío, además, pues profesor, misionero. Y siempre tenemos ayudas técnicas. Por ejemplo, esto que estamos utilizando, esta plataforma, es una ayuda técnica. Casi lo mínimo que uno tiene es un micrófono, un salón. Cristo no tenía eso. Cristo no tenía eso. Sus enseñanzas eran en las circunstancias más arduas. ¿Qué puede tener más distracciones que tratar de llevar un mensaje en medio de una multitud de personas, cada una con sus propios intereses? Personas que tenían todo para distraerse, que esa es la gran preocupación de uno siempre, ¿no? Como conferencista, como predicador, como profesor, que no se me distraigan. Imagínate lo que es eso. Y por supuesto, sin un micrófono, sin un altavoz. Cristo es impresionante. Sus recursos eran mínimos y su eficacia máxima. Eso nos impresiona. Y el último aspecto por el que creo que Cristo es absolutamente admirable es porque Cristo enseñaba desde la misericordia. En alguna oportunidad les dijo a sus discípulos, vengan ustedes a un lugar tranquilo y apartado. El evangelista comenta, eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron con Cristo a ese lugar tranquilo y apartado. Pero ya sabes lo que pasó. La gente se dio cuenta para dónde iban y llegaron allá. Cuando Cristo desembarcó, vio que ya había multitud. ¿Qué dijo Cristo? Siento compasión de ellos. El motor verdadero de un predicador, el motor de un catequista de verdad, siempre será el amor. Y eso nos lo muestra Cristo. Amor purísimo, amor destilado, amor de misericordia. Ese es el amor de Jesucristo y esa es la clave metodológica de Cristo y por ahí empiezo.
La primera pregunta que hay que hacerle a un predicador, a un misionero, a un catequista, la primera pregunta que hay que hacerle es simplemente esa. ¿Tienes amor? Amor a Dios. Amor a Dios. ¿Tienes amor? Amor al Evangelio. ¿Tienes amor? Amor a la iglesia, con las llagas y los problemas que tenga. Y finalmente, ¿tienes amor? Amor a la gente a la que vas a hablar. ¿Tienes amor para ellos? ¿Amor para darles? ¿O qué te mueve? Dice el apóstol San Pedro a los presbíteros de esa comunidad: yo, presbítero como ellos, bueno, presbíter en el griego significa anciano. Entonces dice San Pedro: yo, presbítero como ellos, les mando, guarden el rebaño de Cristo, no a la fuerza ni por sórdida ganancia. Qué impresionante. El texto se encuentra en la primera carta de Pedro, para que lo escribamos. Pues vale sobre todo para nosotros los sacerdotes, pero yo creo que vale para toda persona que comparta la palabra. Dice San Pedro: exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios. Estoy en el versículo 2, primera Pedro, capítulo 5. Apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado. Velen por él, no de mala gana, sino con gusto a la manera de Dios. No con un interés mezquino, sino con abnegación. No pretendiendo dominar, sino siendo ejemplo. El texto completo está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3, pero sobre todo los versículos 2 y 3. Porque en esos dos versículos, el versículo 2 y el versículo 3, San Pedro nos dice: no como esto, sino como esto. No como esto, sino como esto. Miremos lo que él dice. No de una manera forzada, sino con gusto, de corazón, con voluntad. No de una manera forzada. No por un interés mezquino. Otra traducción dice: no por sórdida ganancia, por una ganancia sucia. Que la primera motivación, que la motivación fundamental no sea el dinero. ¿Que necesitamos dinero? Pues sí, pero que esa no sea tu motivación principal. Entonces, no forzadamente, sino con gusto. No por un interés mezquino, sino con abnegación. No queriendo dominar, sino con el ejemplo. Ser verdaderamente ejemplo. El premio que viene nos lo dice San Pedro en el versículo 4. Cuando llegue el jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. Bueno, ahí termina la introducción. Es que admiremos a Cristo. Es que nos llenemos de amor y admiración por Cristo. Y que entendamos en nuestro amor a Cristo que el amor ha de ser nuestra principal motivación. Amor a Dios, que por eso queremos que sea conocido, amado, obedecido. Amor al Evangelio, que es nuestra perla preciosa, que es lo que ha cambiado nuestra vida. Amor a la iglesia, porque la iglesia es el gran amor de Cristo. Por eso amor a la iglesia. Siempre que me encuentro con una persona casada digo: ¿a qué esposo le gustaría que yo dijera: quiero ser amigo suyo, pero no de su esposa?
procure que no la vea yo. Esa persona no va a querer ser mi amigo. Lo mismo si hablara con ella, por supuesto. Por eso es tan ridículo decir uno que ama a Cristo si uno no ama a la iglesia. Y así como Cristo está llagado, con llagas santas de su crucifixión, así la iglesia está llagada por las persecuciones y debilidades que padece. Amor a la iglesia y amor a nuestra gente. Esto hay que volverlo real. Por ejemplo, en este momento que puedo ver los rostros de algunos de ustedes, yo le estoy aquí pidiendo a Dios en mi corazón. Dame amor por estos hermanitos, por estas hermanitas que estoy viendo. Dame amor por ellos. Que yo los quiera. No nos hemos visto nunca, creo, con algunos de ustedes, o yo no me acuerdo. Pero la consigna, ¿cuál es? Que yo los quiera y que ustedes se sientan amados, que se sientan realmente queridos. Son las maravillas que hace el amor. Solo el amor abre puertas y por eso no se nos puede olvidar Primera de Pedro, capítulo 5, especialmente los versículos 2 y 3. Terminada la introducción, vamos de lleno con nuestro tema, metodología de Jesús. Y lo que vamos a ver, mis hermanos, son 7 puntos. 7 punticos que aprendemos de Cristo. Todos están tomados de los evangelios, todos. Primero, partir de la necesidad real de las personas. Esto se nota, este rasgo de la metodología de Cristo se nota especialmente en San Marcos. ¿Por qué? Porque en San Marcos vemos que Cristo primero obra sanando a los enfermos, acogiendo a los pecadores, liberando a los posesos. Es decir, el primer lenguaje que una persona entiende, el primer lenguaje que le llega al corazón a una persona es siempre su necesidad. Siempre su necesidad. Entonces, una buena catequesis, por eso es difícil ofrecer un servicio de evangelización, porque en una buena catequesis siempre tenemos que preguntarnos cuál es el bien que está recibiendo esta persona. ¿Qué estoy ayudando yo a resolver en la vida de esta persona? Observemos que si nosotros no estamos ayudando a resolver la vida de la persona, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Les estamos complicando la vida. Como dice un refrán, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Entonces, si nosotros no estamos ayudando a aliviar la vida de las personas, somos una carga. Yo reconozco que hay muchos temas en los que no es tan fácil destacar este aspecto, llamémoslo este aspecto de, digamos, de alivio, de bienestar, de bien. Pero hay que partir de la necesidad de las personas. Les voy a comentar algo de mi propia historia. Varios de ustedes saben que yo antes estaba antes de ingresar a la vida religiosa y a mi comunidad de predicadores, orden de predicadores nos llamamos nosotros, antes de entrar, pues yo estaba en el mundo de la ciencia. Y este primer punto, mire cómo me impactó a mí. Se lo cuento brevemente. Yo estaba en el mundo de las Olimpiadas de Matemáticas y ya iban a empezar en mi país las Olimpiadas de Física. A mí me encargaron que yo ayudara a organizar esa Olimpiada. Y con motivo de ese evento académico, pues reunimos una cantidad de jóvenes. Y yo tenía que hacerle propaganda a la física, a la ciencia de la física. Jóvenes brillantes de distintos colegios.
¿Sabe lo que me pasó? Yo no pude seguir adelante por ese camino. No digo que esté mal la ciencia, ni digo que esté mal esas competencias que pueden alentar a la gente de muchas maneras. No digo que eso esté mal. Pero ¿sabe qué me costó mucho trabajo? Que yo miraba los rostros de esos jóvenes y muchas veces veía en ellos vacío, tristeza, soledad, agresividad. Y la idea, quizás muy infantil, que llegó a mi mente en ese momento fue, estos muchachos están llenos de problemas y yo vengo a ponerles más problemas, los problemas de física, ¿no? ¿Qué quiero decir con este sencillo ejemplo? Que nosotros hemos de tener esa mirada sobre nuestra gente. ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son sus preguntas? No podemos caer en un inmediatismo, como si solo estuviéramos en función de eso. Pero no se nos debe olvidar que las personas que llegan a nuestros salones parroquiales, a nuestros templos, a nuestros servicios como Iglesia Católica, son siempre personas que tienen dolor, que tienen soledad. Y yo tengo que hacerme esta pregunta: ¿qué estoy ayudando yo a resolver en la vida de esta persona? Porque ese es Cristo. Lo primero que hace Cristo es aliviar. Lo primero que hace Cristo es acoger. Lo primero que hace Cristo es sanar. Nosotros hemos de proponernos que nuestra sola presencia sea sanadora, que nuestra sola sonrisa sea sanadora, que nuestra manera de tratar sea sanadora. Recuerdo el caso de un sacerdote que había ayudado a muchas mujeres a salir del mundo de la prostitución. Usted sabe que tristemente en el mundo de la prostitución la mujer es tratada como un objeto, como una cosa. Yo escuché el testimonio de una de esas mujeres que hablaba de lo que había recibido. Y mira esto tan hermoso. Todos los demás hombres me buscaban para usarme. Encontré en este sacerdote una persona que me respetaba, que me valoraba como mujer. Ella necesitaba eso, necesitaba recobrar su dignidad. Qué hermoso que nosotros podamos tratar a las personas de tal forma, de tal manera, que ellos sientan con el solo contacto con nosotros, aún sin decir la primera palabra, que ellos puedan sentir que están recobrando su dignidad, que están recobrando su valor. En un grupo de personas, pueden ser 10, pueden ser 20 o pueden ser 1000. Hay que hacerles sentir importante a cada persona, porque cada una es importante para Dios. Ese es Jesús. Y la manera como trata a Jesús es como si solo existiera esa persona. Un filósofo francés del siglo XX, Paul Ricoeur, filósofo de la acción, tuvo una entrevista una vez, entrevista privada, él era amigo además, con el Papa Pablo VI, ya canonizado, San Pablo VI. Y le preguntaban a Paul Ricoeur qué recordaba de esa entrevista con el Papa. Y decía, el Papa me habló como si yo fuera la única persona en el mundo. Me dio toda su atención, me dio todo su corazón en esos 10 minutos, 15 minutos, una hora, lo que hayan hablado. Pero hay que hacerle sentir a cada persona que es importante y que lo que nosotros les vamos a decir es importante. Te voy a decir esta frase que te puede servir para escribirla, o como digo yo, escribe la que te conviene. Si la persona siente que es importante para ti, la persona sentirá que es importante lo que tú le digas. Escribe esa frase que te conviene. Si la persona siente que ella es importante para ti, la persona siente que lo que tú le vas a decir es importante para ella.
Sigamos con la metodología de Jesús, muy parecido a lo primero. La primera oferta es misericordia. Las personas están experimentando. ¿Qué bien particular? ¿Cuál es el bien particular que ellas experimentan en lo que yo hago? O te lo voy a plantear con este otro lenguaje, que yo creo que lo entendemos todos. ¿Cuál es la diferencia que trae una palabra, una conversación? También en este segundo caso, o en este segundo paso, yo quiero mencionar cómo una conversación lo puede marcar tanto a uno. Y vuelvo a mis años de juventud. Un sacerdote muy famoso en aquella época, estoy hablando del año 1980, 1984, un sacerdote muy famoso, carismático, aquí en Colombia, era el padre Rafael García Herreros. El padre Rafael García Herreros, sacerdote eudista de la comunidad de los eudistas, este sacerdote predicaba de una manera profunda y bella. A mí me gustaba escucharle sus homilías. Yo estuve en misa con él y resulta que terminada la misa, pues parece que él estaba como desocupado, no sé. Me pareció que podía hablar con él. Y entonces, pues tuvimos una breve conversación. Y breve quiere decir que creo que no pasó de 5 minutos. Pero ahora ponle cuidado a lo que te voy a decir. En esos 5 minutos, me dice él, ¿y usted qué hace? Como ya les conté, pues yo en ese tiempo estaba en lo de la ciencia. Le dije, no, yo estudio física. Ah, usted estudia física. Y volvió con lo de los problemas. O sea que usted tiene que resolver muchos problemas. Le dije, pues sí, así como con una sonrisa, sin saber para dónde iba la conversación. Y luego me dice esta frase, ¿y usted ya resolvió el problema de Jesucristo? Te puedo asegurar que la conversación no duró más de 5 minutos. Esa conversación yo creo que sucedió en 1983. Es decir, van a ser 40 años de esa conversación y yo me acuerdo de dónde estábamos y me acuerdo de lo que él me preguntó y me acuerdo de mi sonrisa porque yo no me esperaba que él me dijera eso. Yo me acuerdo. O sea, lo que te estoy destacando es cómo una palabra, cómo una conversación, cómo un lenguaje, cómo una simple acogida puede hacer tanto en la vida de una persona. Yo te invito a que tú seas un factor de cambio. Yo te invito a que tú seas una de esas personas que marcan diferencia. Una de esas personas que no dejan el mundo como lo encontraron. O como se dice de esta santa a la que tanto le debo, Santa Catalina de Siena. Nadie se acercó a ella sin volverse mejor. También esa frase conviene escribirla. Nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Para mí ese es el ideal de un catequista, de un evangelizador, de un misionero. Nadie se acercó a él, nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Y lo que marca la diferencia se llama misericordia. Tercera enseñanza que nos da Cristo, anunciar un horizonte de conversión. Nosotros no somos una simple institución humanitaria. Varios papas, sobre todo el Papa Francisco y el Papa Benedicto antes de él, han hablado de eso. Han hablado de cómo la iglesia no es simplemente una NGO, dicen en inglés, una ONG, decimos en español, una organización no gubernamental.
Nosotros no somos simplemente eso, una institución no gubernamental, una organización no gubernamental. Nuestro amor no se contenta con dar cosas. Nuestro amor quiere dar algo que dure. Y no solo que dure en esta vida, algo que dure para siempre. Y lo único que dura para siempre se llama Dios. La unión con Dios. Si uniste a esa persona con Dios, le diste el mayor regalo, un regalo que traspasa el umbral de la muerte. Entonces, ese es el gran regalo. Eso es regalar. Eso es un verdadero regalo. Estoy uniendo esta palabra, la palabra misericordia, la estoy uniendo con la palabra conversión. Porque hay un poquito de confusión en esto. Anda por ahí en Estados Unidos un sacerdote, un jesuita, que limita la palabra misericordia a recibir, acoger, recibir. Sobre todo cuando se refiere a personas con una orientación hacia el mismo sexo. Hay que acogerlos, acogerlos. Un momentico. Hay que acoger a los adúlteros, hay que acoger a los que están practicando su homosexualidad, hay que acoger a quienes están en el mundo de las drogas, hay que acoger a los que viven muertos de envidia, de resentimiento, a todos hay que acogerlos, pero a todos también hay que llevarlos a un horizonte de conversión. Misericordia es dar el evangelio completo, escribe también esa frase. Eso es misericordia, dar el evangelio completo. Si yo di solamente cosas, así sean cosas muy necesarias como ropa, como vivienda, como alimentos, son cosas indispensables, agua potable, por supuesto. Si yo doy esas cosas, pero conociendo a Cristo, no di a Cristo, di poquito. Dejé de dar lo más importante. Dejé de dar lo más grande. Dejé de dar lo que más necesita la gente. Lo dejé de dar. Por eso yo no puedo separar la palabra misericordia de la palabra conversión, porque conversión es ayudar a que la persona se vuelque completamente, se vuelva. Conversión significa eso, cambiar el rumbo, se vuelva completamente hacia Cristo. Observemos que las obras y las palabras van juntas. La Constitución Pastoral Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos da esta explicación muy bella. Dice: las obras deben confirmar a las palabras. Las palabras esclarecen el sentido de las obras. Esa idea casi exacta la encuentras en la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Las obras confirman a las palabras. Eso es lo que llamamos coherencia, lo que antes mencionábamos de nuestro Señor Jesucristo. Pero las palabras son las que esclarecen el sentido de las obras. ¿Y eso lo hacía Cristo? Sí, claro. Porque Él no solo sanaba a los enfermos o liberaba a los posesos, sino que además predicaba. Y al predicar, ¿qué era lo que enseñaba? El reino de Dios. Es decir, que Dios tiene que reinar. El gran propósito de la evangelización no es simplemente aliviar dolores, es que Dios llegue a reinar en ese corazón y que Dios reine hoy, mañana y para toda la eternidad. Entonces, la conversión tiene que aparecer prudentemente, claro, prudentemente. Prudentemente quiere decir que nuestro amor no puede estar condicionado por una especie de aceptación, como quien dice: si no vas a creer lo que yo creo, entonces no voy a ser bueno contigo. Eso no es evangelizar. Eso lo que hace es volver despreciable al evangelio. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Amar. Pero cuando ese amor, cuando ese servicio, cuando esas obras despiertan una pregunta,
nuestra respuesta tiene que ser clara. Cuando estaba iniciando su obra preciosa en Calcuta, nuestra querida Madre Teresa, Teresa de Calcuta la llamamos, cuando ella estaba empezando su obra, ustedes saben cómo empezó. Ella empezó recogiendo a los más pobres en las calles mismas de Calcuta. Muchos de ellos, personas abandonadas, despreciadas, marginadas, no solamente por la sociedad o por el gobierno, sino por sus propias familias. Cuando Teresa empieza a recoger estas personas, a limpiarles sus llagas, a darles un poco de abrigo, a ofrecerles alimento. Al principio lo que la persona hace es comer, pobrecilla. Lo primero que hace es envolverse en esa manta porque estaba muerto de frío. Pero hay que estar atentos porque hay un momento en el que va a sucedernos lo mismo que le sucedió a Teresa. Y ella lo contaba. Cuando alguien le pregunta, ¿y tú por qué haces esto? Y tiene que quedar claro que lo hacemos por Jesús y que lo hacemos porque estamos convencidos de que Jesús es la gran misericordia de Dios Padre para todos nosotros. Por eso se dice que las palabras esclarecen el sentido de las obras. Yo no hago esto porque sea divertido. Yo no hago esto simplemente por gusto mío. Hay gente que todo lo explica con el gusto. No, yo no hago esto simplemente por gusto. Entonces, ¿por qué haces esto? Yo hago lo que hago por Jesús, porque Él me ha amado. Y eso tiene que notarse. Y de nuevo, tiene que notarse primero en nuestra mirada, en nuestra sonrisa. Primero ahí. Primero en nuestra actitud. Primero ahí. Pasamos al cuarto punto. Yo propongo aquí, utilicemos parábolas. Y cuando decimos parábolas, entonces, ¿qué? ¿Me toca también inventar parábolas? Tal vez algunos sentirán, yo no tengo como ese talento, yo no tengo como ese, pues yo no soy así, yo no hablo así, yo no tengo esa creatividad. ¿Sabes de qué se tratan las parábolas? Con la bondad de Dios tratemos de explicarlo. ¿En qué consisten realmente las parábolas? Tú notarás que las parábolas no son simplemente historias. No. Las parábolas no son simples relatos ni son fábulas como las fábulas de Esopo, las fábulas de La Fontaine, las fábulas de Samaniego. En las fábulas hay relatos fantásticos que nos presentan, por ejemplo, animales que hablan. Ninguna parábola de Cristo es así. Y por ahí tenemos una pista muy interesante. Ninguna parábola de Cristo es así. ¿Y por qué las parábolas de Cristo no son así? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué las parábolas de Cristo no son así? Y te voy a responder. Las parábolas de Cristo no son así porque Cristo lo que hace es tomar la vida, hacer hablar la vida. Las parábolas no son simplemente relatos edificantes, más o menos agradables, más o menos entretenidos, más o menos llamativos. Las parábolas yo las comparo con fotografías. Las parábolas son fotos. Son fotos. Fotos de la vida. ¿Y qué es lo que hace Cristo? ¿Qué es lo que hace Cristo? Mira, Cristo lo que hace es hacer hablar la vida. Toma tú, por ejemplo, a una mujer se le perdió una moneda
Y ella se puso a barrer la casa cuidadosamente y encontró la moneda y se puso feliz y llamó a las amigas, a las vecinas y les dijo, encontré mi moneda. Esa escena, te hago esta pregunta, ¿esa escena es extraordinaria o es una escena ordinaria? Yo diría que es una escena ordinaria. Es una escena perfectamente ordinaria. Es decir, es algo que podría pasar en cualquier casa. Pero ¿qué es lo que hace Cristo? Toma esa escena ordinaria y la hace hablar. Y entonces nos dice, así como ella se alegró, así también uno se alegra cuando encuentra el reino de Dios. Y así podría darte muchas otras parábolas. Por eso en las parábolas aparecen cosas a veces bonitas y cosas a veces feas. Y las cosas feas que aparecen también son importantes. Porque lo que nos está diciendo Cristo es que aún en lo feo hay algo que se puede aprender. Y el ejemplo que he dado en otras ocasiones lo voy a repetir aquí. Hay una parábola en la que Cristo habla de un hombre que encontró un tesoro en un campo. ¿Y qué hizo? Fue y le contó al dueño del campo, oiga, usted tiene ahí un tesoro bastante grande. Tiene que aprovecharlo. ¿Así sigue la parábola? No. ¿Cómo sigue la parábola? Pues que este hombre, cuando se dio cuenta que había ese tesoro en ese campo, ¿qué hizo? Pues lo que hizo fue volver a ocultarlo, reunir plática, comprar el campo. Yo le hago una pregunta así, en confianza. ¿A usted le parece honrado eso? ¿Le parece que obró honradamente esa persona? Claramente cuando él compró ese campo, no le dijo al dueño lo que había ahí. O sea que lo compró con un cierto engaño. Porque si le llega a decir, en su campo hay un tesoro inmenso, el otro le sube el precio o no vende. ¿Qué hizo? Se quedó callado. Ocultó un dato fundamental, ocultó una verdad esencial. Esa manera de obrar, ¿es edificante? No es edificante. Entonces, esa parábola, ¿qué nos enseña? Que hay que ser tramposo, que hay que ser astuto. No, señor. Esa parábola nos enseña que aún en la rugosidad y en la fealdad de las cosas humanas, hay un aspecto bueno. ¿Cuál es el aspecto bueno dentro de esa historia, que es una historia de un tramposo? Porque ese es un tramposo. ¿Cuál es el aspecto bueno? Que cuando descubras el tesoro, descubrirás que todo lo que tenías era poco para conseguir ese tesoro. Esa es la enseñanza buena de esa parábola. Entonces, ¿qué son las parábolas? Volvamos a nuestro tema. Las parábolas, entonces, ¿qué son? Las parábolas son fotografías. Las parábolas son retratos de la vida humana. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Tomar esos momentos, esos retratos de la vida humana y hacerlos hablar. Hacer que nos hablen, hacer que nos lleguen. Entonces ahora entendemos qué es lo que quiere decir esto. Usar parábolas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros, a imagen de Cristo, tenemos que aprender a tomar los acontecimientos que son cercanos a las personas. Porque Cristo hablaba de la viña, el campo, la oveja, la levadura, el trigo. Porque ese era el mundo de su gente. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Aprender a hacer parábolas. Oiga esto. Aprender a hacer parábolas, es decir, aprender a que las cosas que son cercanas a nosotros y cercanas a nuestros oyentes nos hablen. Nos hablen. Poner a hablar las realidades que son comunes
a nuestros oyentes y a nosotros. Quinta enseñanza dentro de esta metodología de Jesús. Tome usted el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Usted se va a encontrar en ese capítulo 2 que al final, el último versículo, búsquelo y verá que ahí está. En el último versículo dice nuestro Señor Jesús, bueno, dice el evangelista, que Cristo no se fiaba de nadie porque los conocía a todos. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? No esperar demasiado del ser humano. ¿Recuerdas el texto que citamos de la primera carta de Pedro? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. ¿Recuerdas lo que nos dijo Pedro? Que no trabajemos por la ganancia, por el interés. ¿Y tú sabes cuál es el interés más bajito que uno cobra, pero lo cobra? La gratitud. La gratitud. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando este elemento de la metodología de Cristo? Serás libre cuando no esperes. Cuando no esperes. Y me cuesta trabajo decir estas palabras, pero las voy a decir. Serás libre cuando no esperes ni siquiera la gratitud. Ni siquiera la gratitud. Serás libre cuando no esperes ni siquiera la gratitud. Porque hay un problema con esperar retribución, gratitud, ganancia, interés. Hay un problema y te lo voy a describir. El que está esperando algo en retorno, si no lo recibe, empieza a bajar y a bajar. Es lo mismo que le pasaría lo mismo que le pasaría a un cantante. Si el cantante termina su canción y nadie aplaude, y tal vez intenta otra y nadie aplaude, pues se va de ahí y ya no canta más. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que nadie apague tu canto. Ese es el mensaje. Que nadie apague tu canto. Y te van a apagar el canto, se te va a morir el canto, si tú dependes de la gratitud. Ahí se te va a morir el canto. Por eso necesitamos una canción que no se apague. Una canción que no dependa de los aplausos. A veces, en la evangelización, algo que cuesta mucho trabajo es evangelizar jóvenes. Y una de las razones por las que es difícil es porque a veces sus rostros son tan inexpresivos, pero tanto. A veces tú les estás hablando de las maravillas del amor de Cristo que lo entregó todo por nosotros, que se sacrificó. Y ellos con esa cara, una cara que a veces llamamos cara de póker, absoluta indiferencia. Y tú estás hablando de lo que más amas y todo lo que Cristo ha hecho en tu vida, y yo les voy a compartir mi testimonio. Y tú estás así con lágrimas en los ojos. Eso es duro. Pero uno no puede depender, créeme que uno no puede depender. No puede depender simplemente del reconocimiento ni del aplauso, no se puede depender. Ni siquiera una cosa que parece más humilde todavía, ni siquiera se puede depender
de la reacción en la cara, ni siquiera de eso. Ahora bien, cuando nos encontramos con auditorios que son particularmente indiferentes, hay que tener cuidado, porque uno podría estarse equivocando. Tal vez lo que estoy diciendo no es exactamente lo mejor o lo más conveniente. Por eso hay que tener un gran sentido de autocrítica y muchas veces hay que ayudarse y hay que pedir consejo a otros. Este servidor que les habla ha tenido ocasión de predicar en muchos lugares, bendito sea Jesús. No en todas partes le va a uno bien, no en todas partes. Pero en ese predicar en otros lugares y donde hay fracasos también, pues hay algo muy importante y es la capacidad de autocrítica. Y es la capacidad también de preguntarle a otros. Yo me acuerdo una vez en una predicación con jóvenes y había otro sacerdote. Yo sentí que estaban todavía más indiferentes que de costumbre. Y entonces nos pusimos a hablar con el padre. Y el padre me hizo 2 o 3 correcciones. Él los conocía mejor que yo. Y me corrigió. Me dijo, mira, esto lo puedes mejorar. Creo que no te diste cuenta de esto. Te faltó tener cuidado con esto. Todo buen predicador sabe que está en camino. Todo buen predicador. Todo buen predicador, todo buen catequista sabe que todos los días aprendemos. Y todos los días son todos los días. Entonces hay que saber aprender y hay que dejarse enseñar. Pasemos al 6.º punto. Vamos llegando al final de nuestro recorrido porque son 7 puntos. Pasemos al 6.º. Hay que hacer ejercicios prácticos. Nosotros mismos, un poco lo que estaba diciendo ahorita, nosotros mismos hacer ejercicios prácticos quiere decir que no todo me va a salir bien, pero también cuando estemos ayudando a otros, pues recordemos que Cristo también envió a sus apóstoles. Y Cristo envió a sus apóstoles, pues porque sabía que necesitaban entrenamiento. Entonces hay que pensar también nosotros cómo podemos hacer para que haya algo de entrenamiento para nuestra gente. El entrenamiento es clave. Como vivimos en un mundo tan individualista y en un mundo que al mismo tiempo es tan arrogante y tan hipersensible, como que no se acostumbra mucho en nuestra época eso de hacer retroalimentación o pedir retroalimentación. Pero yo te invito a que tú sí lo hagas. Yo te invito a que sí. Repito, muchas veces somos bastante autosuficientes, bastante. Pero hay que salir de esa autosuficiencia, hay que aprender 1 o 2 lecciones de humildad y recibir consejo y dejarnos corregir. Es la práctica la que hace al maestro. Y si no hay práctica, pues no hay maestro. Pero para que la práctica funcione, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender. Hay que aprender. Hay que dejarse corregir. Eso lo necesitamos. La última recomendación es la más obvia de todas, pero hay que decirla. Hay que poner la oración como inicio y cierre de toda labor. Hace poco en las oraciones, en los evangelios de la misa, teníamos la multiplicación de los panes según el capítulo 6 de San Juan. Tuviste la secuencia, ¿no? Antes de multiplicar los panes, Cristo levantó su mirada al cielo, dio gracias, pronunció la bendición y lo repartió. Antes. Y cuando ya la gente admirada lo quería proclamar como rey y él no quería que lo proclamaran rey, los fue despidiendo. ¿Y después qué hizo? Nos dice hermosamente el Evangelio. Se fue él solo a la montaña a orar. Yo creo que muchos hacemos oración antes
Pero creo que se nos olvida hacer esa oración de después. Lo digo acusándome yo mismo. ¿Y sabes por qué es importante la oración de después? Porque la oración de después te va a preservar contra 3 grandes males que ojalá los escribas. Primero, te va a preservar de la arrogancia. En muchos lugares la gente lo aplaude a uno, a veces por convicción y a veces por cierta caridad. Dirán, pobre tipo, vamos a aplaudirlo, que no me vaya así nomás. Y a veces uno cree que se merece los aplausos y a veces uno cree que se merece gran cosa. Y eso no es buena idea. Eso no es buena idea. Ahí nos dejamos engañar. Cuidado con eso. Entonces, primero, esa oración posterior nos ayuda a librarnos de la arrogancia. Segundo, tengamos presente, por favor, tengamos presente que toda predicación, que toda catequesis, por buena que sea, siempre es incompleta. Mientras no dejemos a la gente asegurada en el cielo, todo es incompleto. No se te olvide eso. Entonces, toda catequesis por definición es incompleta. Y si toda catequesis es incompleta, nuestra oración ha de completar lo que le faltó a la predicación. ¿Quién podrá decir que dio una predicación perfecta, que no faltó nada? Hombre, no hables así. Eso es una tontería. Entonces, nuestra predicación tiene que completar lo que le faltó. ¿Lo que le faltó a qué? A nuestra predicación. Y eso no me lo invento yo. El primero que nos lo muestra con claridad es el mismo Cristo, que sigue orando por la gente a la que ya le llenó la barriguita. Cristo era consciente que llenar la barriga era un milagro, pero era consciente que era un milagro que se quedaba corto. Hay que seguir orando. Y luego San Pablo dice, ¿cómo ora? ¿A cuántas comunidades les dice, estoy orando por ustedes, estoy orando por ustedes? Entonces la oración tiene que ser el broche que cierra nuestro servicio. Incluso, y yo destaco sobre todo eso, la oración que nadie ve. Porque cuando estamos hablando, cuando estamos predicando, ahí se nota. Ahí se nota quién es el protagonista. Cuando ya despediste a la gente, cuando ya estás como Cristo solo en la montaña, y tú recoges otra vez tu corazón y oras, eso nadie lo ve. Una última razón por la que es muy importante orar es porque el enemigo siempre intentará venganza, siempre. Y uno tiene que pedir protección. Uno tiene que ser humilde y pedir protección. Se va a necesitar. Se va a necesitar realmente. Entonces, debemos orar, ¿por qué? Para evitar la arrogancia. Debemos orar, ¿por qué? Porque la obra está incompleta. Y debemos orar, ¿por qué? Tenemos que orar por protección, porque necesitamos ser protegidos. Por eso también tenemos que orar. Y con estos pensamientos cerramos nuestra reflexión pidiéndole a Cristo que haga su obra perfecta en nosotros, para que podamos ser realmente útiles a Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oraciones que se rezarán desde el día 27 al 33 inclusive. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial,
ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicios, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos, Señor. De la presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre todos los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros, pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él. Te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne. Te rogamos, óyenos. Para que no te constrictemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu,
te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus si son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Stella, salve, estrella del mar, Madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Letanía del Santo Nombre de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios Santo, Trino y Uno, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, resplandor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, candor de la luz eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Sol de justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús, amable, ten piedad de nosotros. Jesús, admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del siglo futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, Ángel del gran consejo, ten piedad de nosotros. Jesús, poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, amador de la castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, amador nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de paz, ten piedad de nosotros. Jesús, autor de la vida, ten piedad de nosotros. Jesús, modelo de virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, celador de las almas, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, refugio nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, tesoro de los fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, buen pastor, ten piedad de nosotros. Jesús, luz verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús, sabiduría eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, bondad infinita, ten piedad de nosotros. Jesús, camino y vida nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús, gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, Maestro de los apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús,
doctor de los evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, fortaleza de los mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, luz de los confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, pureza de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, corona de todos los santos, ten piedad de nosotros. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tu ira, líbranos, Señor. De los lazos del demonio, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De la muerte eterna, líbranos, Señor. Del desprecio de tus inspiraciones, líbranos, Señor. Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos, Señor. Por tu nacimiento, líbranos, Señor. Por tu infancia, líbranos, Señor. Por tu vida divina, líbranos, Señor. Por tus trabajos, líbranos, Señor. Por tu pasión y gloria, líbranos, Señor. Por tu cruz y desamparo, líbranos, Señor. Por tus angustias, líbranos, Señor. Por tu muerte y sepultura, líbranos, Señor. Por tu resurrección, líbranos, Señor. Por tu ascensión, líbranos, Señor. Por tus gozos, líbranos, Señor. Por tu gloria, líbranos, Señor. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, perdónanos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, escúchanos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote de todo corazón, con palabra y con obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Montfort a Jesucristo. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me dirija a vos, para atestiguaras mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre, para que sea ella mi abogada delante de vuestra majestad, y en mi grandísima miseria, mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena madre infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta María, delante de vos y en todas partes. Me hace falta para calmar vuestra justa cólera, pues tanto os he ofendido y todos los días os ofendo. Me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza, para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta, en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en todo vuestra mayor gloria. Ay, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo, si pudiera ser que conociera todo el mundo que si no fuera por María estaría yo condenado. Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio. María está en mí. Oh, qué tesoro, oh, qué consuelo, y de ahora en adelante, ¿no seré todo para ella? Oh, qué ingratitud, antes la muerte, Salvador mío, queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María.
1000 y 1000 veces, como San Juan Evangelista al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora, mi Jesús querido, como vos queréis la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arráncala. Os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh Espíritu Santo, concededme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de la vida. Oh Espíritu Santo, dadme mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que con ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural, crecido y vigoroso hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Oh Jesús, que vives en María. Ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros, para que tu vida se exprese en nuestra vida, para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas, y el ardor de tu eterna caridad. Dadnos parte, Señor, en tus misterios, para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces, y en pos de ti podremos caminar. Reina, Cristo en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén.